Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saludo de nuevo desde esta zona de mi canal donde les comparto mi experiencia con las diferentes historias de mi lista de lectura. Para los que me han estado acompañando saben que recientemente empecé una lista de lectura que es de Stephen King. Estoy leyendo todas sus obras publicadas desde la primera hasta la más reciente de manera cronológica en cuanto a publicación como tal, no tanto en cuanto a fechas en que escribió, porque pues hay diferencia, sino en las fechas que se publicaron los libros como tal. Entonces pues es una lista de relectura, porque yo estos libros ya me los he leído todos por lo menos una vez, pero pues estoy haciendo el ejercicio de nuevo porque la primera vez no me los leí necesariamente en orden cronológico y aparte de eso estoy leyéndomelos en inglés. La primera vez me los leí en español. Entonces es una dinámica bastante particular. Y pues nada, ya les he compartido las primeras historias aquí en el canal y hoy les voy a hablar de pues la que sigue en la lista. Aunque tengo que hacer una aclaración porque ya cometí mi primer error. Cometí mi primer error con esta lista de lectura. Vamos a ver cuántos errores cometo. La verdad es que como esta lista de lectura es tan gigante y o sea, para los que se vieron el último video que publiqué, que fue el de Rabia, que es una obra que fue publicada con el seudónimo de Stephen King, no con su nombre, pues, o sea, estoy leyéndome no solamente los libros que King publicó con el nombre de Stephen King, sino también los que publicó con el seudónimo. Entonces hay una mezcla allí y la verdad no pensé que me fuera a pasar esto, pero me pasó, aunque tengo una muy buena excusa. Entonces, antes de hablarles del libro como tal que les voy a compartir hoy, decirles que cometí un error porque leí Rabia y en realidad Rabia no era el que seguía. El que seguía es el del que les voy a hablar hoy. Pero la verdad es que yo siento que no, o sea, como digo, tengo una excusa y es que los dos fueron publicados el mismo año, con más o menos aparentemente 4 o 5 meses de diferencia. Entonces, por eso fue que me confundí. En el momento pensé que Rabia había sido, bueno, en realidad Rabia sí fue escrito primero. Entonces ahí sí no me equivoqué. Rabia fue escrito primero que el que les voy a hablar hoy, pero fue publicado unos meses después del que les voy a hablar hoy. O sea, entonces, bueno, hagamos de cuenta que no pasó nada. Los dos fueron publicados el mismo año, entonces espero que no me vuelva a pasar. Voy a tratar de ser más cuidadosa con ese tema, pero es que ese es el problema de que Stephen publique muchas obras o varias obras en un mismo año y vamos a dar cuenta que eso es muy común con él. Entonces, pues nada. Entonces, bueno, ¿de qué libro les voy a hablar hoy? Hoy les voy a hablar de The Shining, o como lo conocemos en español, El Resplandor. Entonces, considero yo que es otra de esas obras que son emblemáticas de Stephen King, que todo el mundo sabe, o bueno, mentiras, no quiero generalizar, que muchas personas conocen, ya sea por el libro o ya sea por la película. Hay una película creo que es de 1980, que es muy reconocida. Yo nunca me he visto esa película y como ya lo mencioné en otros videos, la verdad no creo que me la vea tampoco. Entonces, nada, esta es mi segunda vez leyendo The Shining. Entonces mi única referencia, aunque bueno, he visto los memes o he visto como videos muy específicos de la película, creo que hay una escena muy familiar, o sea, una escena que considero yo que no la ve por todo lado o la he visto mucho, pero aparte de esa escena, y creo que he visto lo que llaman las parodias. Entonces sé que por ejemplo en Los Simpsons hay un capítulo que precisamente parodian El Resplandor, entonces sé eso, y no sé si he visto en otros lugares, pero bueno, la cuestión es que mi relación con El Resplandor siempre ha sido solamente por el libro, básicamente. Aunque yo antes de haberme leído por primera vez, ya sabía, o sea, ya había visto los memes y obviamente el capítulo de Los Simpsons, entonces ya tenía una idea más o menos como que de qué iba el asunto, o había tenido algún tipo de contacto con la historia, pero pues en realidad la primera vez que me lo leí fue hace unos años y bueno, esta fue mi segunda vez leyéndolo. Entonces, como ya saben, voy a manejar acá primero sin spoilers, luego con spoilers y compartirles un poquito de cómo me fue. Entonces, bueno, hablemos de El Resplandor. En la parte de las generalidades, como ya lo mencionaba, este libro fue publicado en 1977
el mismo año en el que se publicó Rabia, pero volvemos, obviamente fue publicado bajo el nombre de Stephen King. Es una de las obras que sí considero yo son de las más reconocidas de él. En esta versión, en esta editorial, tiene más de 600 páginas, entonces va tirando más un poquito hacia lo que yo digo, promedio tirando a larguito de las historias de King. Y pues no sé, o sea, la verdad es que ¿qué más es posible de las generalidades de pues lo que digo, ¿no? O sea, por un par de meses fue publicada antes que Rabia, pero pues nada. Y bueno, tiene una película que, como les digo, yo no me la he visto. Si ustedes la han visto, en los comentarios, y si se la han visto y han leído el libro también, me gustaría saber ustedes qué opinan de esa adaptación, porque una cosa que creo que sí sé es que la película no es de las favoritas de Steven, sí, como que a él no le gustó mucho la adaptación, entonces no sé qué pensarán los fans, pero pues como yo no pienso verme la película, entonces pues ni modo de decir que voy a poder compararla. Pero bueno, en sí, eh, no quiero alargarme mucho con este video, vamos a ver cómo me va. ¿De qué trata El Resplandor o The Shining? Voy a hacer lo mismo que hice, creo que ya lo he hecho acá con un par de videos de King. Voy a traducir un poquito qué es lo que dice acá en la carátula, que yo sé que no tiene spoilers por lo menos. Entonces, y así arrancamos. Entonces, dice Jack Torrance, bueno, el nuevo trabajo de Jack Torrance en el Hotel Overlook es la oportunidad perfecta para empezar de nuevo. Como el cuidador fuera de temporada del hotel, va a tener mucho tiempo para reconectar con su familia y para trabajar en sus escritos. Pero como bueno, en el momento en que el clima de invierno se instala, la ubicación idílica empieza a sentirse más remota y más siniestra. Y el único en notar las fuerzas terribles y extrañas alrededor del hotel es Danny Torrance, un niño con un talento, un niño de 5 años con un talento. Ok, ahí lo parafraseé la traducción. Bueno, creo yo que esa es una excelente sinopsis sobre la historia porque pues nos presentan, o sea, nos dan un contexto y nos presentan los que son pues parte de los personajes principales. Entonces, como bien lo dice esta sinopsis, todo gira en torno a este trabajo temporal que Jack Torrance ha conseguido en el Hotel Overlook. Y es un trabajo fuera de temporada. Entonces, resulta que pasa que el hotel queda ubicado, si no estoy mal, la verdad se me olvidó, pero queda ubicado en un lugar de Estados Unidos, en una zona, que cuando llega el invierno es demasiado pesado. Y la verdad es que ahora que yo justamente estoy viviendo acá en Estados Unidos, no vivo al norte de Estados Unidos, pero vivo cerca y acabé de pasar mi primer invierno y sé que el invierno se puede poner pesado. Entonces, pues precisamente ese es como parte del contexto de eso está sucediendo hacia la llegada del invierno, el hotel queda demasiado aislado y el invierno es tan fuerte que básicamente lo cierran. Pero tiene que haber alguien cuidando el hotel. Entonces ahí contratan a Jack Torrance. Y Jack Torrance es uno de nuestros personajes principales, por supuesto. Una curiosidad es que en el libro, o sea, él se llama Jack Torrance y uno lo conoce mucho como Jack Torrance, pero en realidad él se llama John. Eso posiblemente lo entenderán algunas personas la referencia, por lo que yo digo, el videito de Here's Johnny. Bueno, imagino que tiene que ver con esa versión del nombre de John o de Jack, pero sí, todos lo conocemos como Jack. Y bueno, él es contratado para ser el cuidador del hotel durante esos meses que va a estar cerrado al público. Y pues va a estar allí cuidándolo junto con su familia. Entonces Jack está casado con Wendy. Wendy es pues la esposa de Jack. Llevan casados unos años. Ya se conocen desde, si no estoy mal, no sé si estudiaron juntos la misma carrera, pero sí se conocen como desde los años de estudiar en la universidad. Los dos son profesionales. Y acá nos dan otra pista sobre la verdadera labor de Jack. Jack es escritor, realmente.
Y también nos mencionan otro personaje muy importante que es Dani. Dani Torrance tiene 5 años, casi 6 años, un niño muy especial que nos mencionan que tiene un talento. Entonces, yo no sé si eso sea un spoiler o no, sí, debería dejarlo más bien para la parte con spoilers, ¿ok? ¿Cuál es el talento que tiene Dani? Pero creo que acá nos dan una idea porque nos dicen que de repente como que la atmósfera o el ambiente en el hotel empieza a ponerse como raro y el único que lo nota es Dani. Entonces, creo que eso nos podría empezar a dar una idea de cuál es el talento que tiene Dani. No sé si mencionarlo acá. Yo creo que no lo voy a mencionar, lo voy a dejar para los spoilers, pero yo creo que si algo pues ya lo deben de saber. En fin, él tiene un talento, esa es la cuestión. Es un talento bien especial. En fin, entonces esos son nuestros tres, yo diría que son nuestros tres protagonistas, es la familia Torrance. Tenemos la oportunidad en el transcurso del libro de conocerlos. Una vez más, ya lo he mencionado, considero yo que una de las principales como que habilidades que tiene Stephen King es la forma en la que él desarrolla personajes, crea, desarrolla, presenta personajes, especialmente los principales, y acá también hace una muy buena labor, viniendo de las historias que ya he leído, de Carrie, de Salem Slot, de Rabia. Nos vamos achicando un poquito más, me perdonan el término, sí, como que se va cerrando más el círculo de personajes principales o por lo menos de personajes en general, porque como yo lo mencioné en Rabia, tanto en Carrie como en Salem Slot, hay una cantidad de personajes, una lista gigante de personajes, porque en Carrie el pueblo como tal que se ve afectado por los eventos, tenemos la oportunidad de conocerlo. En Salem Slot todavía más, porque también es todo un pueblo el que se ve afectado por los eventos. En Rabia se baja un poquito más eso, porque ya no es un pueblo o una ciudad, es un salón de clases, pero igual es un salón de clases completo, entonces son todos los estudiantes como personajes. Aquí nos encontramos ya con una disminución, es mucho más íntimo porque son solamente, no es que sean solamente los personajes, ellos tres, en realidad hay más personajes, pero todo se centra más en ellos y durante la mayor parte del libro estamos es con ellos tres, pero sí hay más personajes. Entonces está, por ejemplo, el señor Ulkman, no sé si se diga así, es el administrador del hotel, que no, la verdad es que él no confía mucho en Jack, no le da mucha confianza, pero pues dice, bueno, ese señor adora el hotel básicamente, lo ha estado administrando desde hace un tiempo y según lo que nos cuentan ha sido muy buen administrador, está muy apegado al hotel. Entonces, pues por eso como que no le tiene tanta confianza a Jack, porque como Jack, es que Jack no es un cuidador, Jack es un escritor, pero bueno. En fin, tenemos la oportunidad de conocerlo ahí, especialmente al inicio, cuando pues están en el proceso de como que entregarle el trabajo a Jack. No me acuerdo el apellido ni el nombre, pero el mejor amigo de Jack es en realidad, creo, si no estoy mal, uno de los inversionistas del hotel y es el que le consigue el trabajo. Entonces, en realidad, Jack está con ese trabajo es por palanca, como decimos nosotros, por un contacto, básicamente, fue el que le dio el trabajo para ayudarlo como que pues a tener algo para ganar, obviamente, un poco de dinero para él, pero también como una oportunidad. Porque como lo mencionan aquí, ya que está en ese proceso, como que él está en un proceso de escribir, si no estoy mal, es una obra de teatro, y no ha tenido el tiempo como que ni la inspiración, y pues tanto el amigo como Jack dice, esa es la oportunidad perfecta, porque pues van a estar encerrados en un hotel durante meses por el invierno, entonces es como que ese es el momento. Pero entonces sí, el mejor amigo tiene, o sea, tiene un impacto obviamente, porque pues en realidad fue el que le dio el trabajo, y pues también tiene la oportunidad como que de ver un poquito acerca de esa amistad con él. ¿Quién más? Hay otros trabajadores del hotel, pero pues primero no me acuerdo de los nombres en estos momentos y segundo no tienen tantas intervenciones o yo personalmente no los consideré tan relevantes. Pero sí hay otro personaje que es supremamente importante, que es Halloran, o Dick Halloran. Él es el chef del hotel. Y sí, o sea, es otro de esos personajes que es muy, muy clave aquí, a pesar de que tampoco lo vemos tanto, lo vemos más o menos por el mismo nivel al que vemos al administrador, pero el impacto que tiene
es muchísimo más grande. Él forma una conexión muy especial con Dani porque, ¿será que digo eso o no lo digo? Resulta que pasa que Dick también comparte un poco del talento que Dani tiene. Yo espero que eso no sea spoiler, yo diría que no es spoiler. Igual nadie sabe todavía cuál es el talento que tiene Dani, si no se lo han leído, pero sí, él forma una conexión con Dani gracias a eso, a ese talento. Eh, y pues nada, básicamente es un personaje súper importante, súper clave. Y bueno, también tengo la oportunidad de conocerlo por ahí. ¿Y quién más? Creo que no se me escapa nadie más. Hay otros personajes que aparecen por allí, pero no son tan relevantes o no tienen tanta intervención en la historia. Estos son los únicos, ¿no? Entonces la familia, el chef, el administrador y el mejor amigo de Jack. Hay menciones un poco de, por ejemplo, de la mamá de Wendy y del papá de Jack. Y esto es más asociado como a la manera que King nos presenta un poco por qué Wendy y Jack de pronto son de la forma en la que son. Tienen situaciones familiares muy particulares y son situaciones que de alguna otra forma también impactan las decisiones que ellos están tomando en el transcurso del libro. Entonces se hace mención de tanto del papá y del papá de Jack y de la relación que tenían, tanto de la mamá de Wendy y la relación que tenían y que tienen todavía. Entonces siento que eso es importante porque ayuda mucho de verdad a entender un poco cuál es la situación que tienen ellos y un poco de esos procesos sin resolver que definitivamente influyen en las decisiones que toman a través del libro. Entonces pues sí. ¿Quién más está metido? Creo que esos son todos. Entonces, la verdad es que en cuanto a personajes, es un libro mucho más contenido en comparación a las anteriores historias de King. Me pareció súper interesante precisamente ver ese cambio después de tantos personajes, pero bueno, es bueno. Y porque precisamente también uno tiene la oportunidad de conocer mucho más a los personajes y bueno, otra cosa es que esa historia está narrada en tercera persona, viniendo de Rabia que estaba en primera, entonces volvemos a una vista un poco más global de lo que está sucediendo. Entonces pues nos da la oportunidad también de darnos cuenta desde diferentes perspectivas y de manera más completa qué es lo que está pasando. Ay, bueno, hay otro personaje, pero pues bueno, no creo que cuente como un spoiler. Eh, es un personaje que es un amiguito de Dani, se llama Tony. Este personaje también es importante. Pero bueno, volviendo entonces. Entonces, pues sí, la verdad es que en cuanto a personajes, de nuevo, King hace un muy buen papel a la hora de presentarnos, en este caso, esta familia, el contexto en el que están y nos da la oportunidad también de conectar con la familia como tal. La historia tiene villanos, sí, pero eso sí son spoilers, entonces no lo voy a mencionar acá. Pero es algo bien particular. Pero bueno, en fin, la cuestión es que lo que pasa es que el asunto de los villanos de Shining o del Resplandor es un tema bien interesante de manejar. El tipo de villano que nos presenta en este caso King es bien. No sé, no quiero entrar en muchos detalles porque es spoiler y considero yo que es una de las mejores partes de verdad de la experiencia de leer este libro. Encontrarse con los villanos un poquito y qué es lo que está pasando, cuál es el nudo de la historia. Pero creo que es un nudo como muy complejo en el sentido en que en realidad nosotros nos vemos que desde el inicio hay como una situación, un poquito de tensión al interior de la familia, ¿no? En la relación que hay entre Jack con Wendy y pues también con su hijo. Desde un inicio tenemos la oportunidad de ver que ya hay como una problemática y eso se traslada un poco al hotel y pues acá lo mencionan, una de las razones también por las que ellos sienten que ese trabajo es una buena opción es porque les va a permitir reconectar como familia y es porque han tenido unas situaciones muy particulares respecto pues, a su vida familiar y pues bueno, quieren como que mejorar un poco. Que de verdad no sé qué tanto decir, oiga. Bueno, la cuestión es que uno tiene la oportunidad como lector de conectar con ellos como familia y a mí en particular, tengo que decirlo, a mí me dio, de verdad, o sea, yo conecté con la familia y me dio mucha embarrada, mucho pesar, pues lo que pasó.
los eventos principales pues, de la historia y la forma en la que terminó, porque logré conectar un poco con ellos, con los tres personajes, o sea, con los tres personajes de diferentes maneras. Eso lo voy a mencionar en los spoilers, porque sí, eso sí, o sea, si empiezo a mencionar acá, ya, eso ya. Y siento que es muy bueno, la verdad. Era una de las cosas que yo recordaba la primera vez que lo leí, una de las cosas que yo tenía muy, muy presente entrando a leerlo por segunda vez, era que a mí me había dado mucho pesar, como que las situaciones que ellos pasaban y cómo terminaba la historia. Y la verdad es que esa segunda vez que lo leí de nuevo yo pensaba como que no, o sea, qué triste pues que haya pasado lo que pasó. Pero no les voy a decir qué fue lo que pasó porque pues, obviamente no es el sentido de este video, por lo menos de esa parte. Ahora sí hablamos de eso en los spoilers. Pero pues sí, ¿qué más les puedo decir? En cuanto a estructura, el libro está dividido en 5 partes, tiene un epílogo súper chiquito y en esta versión, por ejemplo, tiene un adelanto. Para los que conocen, esta historia tiene una segunda parte que fue publicada relativamente recientemente, que es Doctor Sueño, que también hay esta película y eso, pero bueno, cuando lleguemos a esa historia, llegaremos a ella. Acá hay un adelanto de esa, no lo leí porque pues no, yo me voy a leer Doctor Sueño a su debido momento. Pero sí, esa es la estructura. ¿Y qué más? ¿Qué más les puedo contar? A ver, nada, me parece muy interesante. Es una historia que no transcurre en demasiado tiempo. O sea, tenemos la oportunidad de conocerlos a ellos en el momento en el que están como que en el proceso de traslado al hotel, cuando se quedan solos, cuando llega el invierno. Y cuando llega el invierno es que se desordena todo, pues, y llegamos al punto, al nudo y bueno, luego al desenlace. Entonces, es solamente el libro como tal transcurre solamente en un par de meses, diría yo. Tenemos unos saltos de tiempo, pero más relacionados como a recuerdos de cosas que pasaron antes de la llegada al hotel, recuerdos, sí, o sea, que nos dan un poco más de contexto acerca de quiénes son especialmente Jack y Wendy, y especialmente Jack, y nos permiten como de nuevo entender un poco cuál es la situación en la que están emocionalmente y bueno, en todo sentido. Entonces, es muy bueno, la verdad siento yo que es una historia que Steven, o sea, siento yo que está muy bien construida en cuanto a lo que digo, los personajes, el contexto. Nosotros tenemos la oportunidad de cómo ponernos al día y saber qué es lo que está sucediendo, por qué están aquí en ese punto, por qué están como están, eh, y al mismo tiempo ir conectando con ellos y entonces sentir esos efectos a medida que uno va leyendo todo lo que le sucede en el hotel. Entonces, pues nada, yo no quiero alargar más esta parte y más bien voy a entrar de una vez a los spoilers porque pues, o sea, siento yo que cualquier otra cosa que diga de pronto resultó diciendo cosas que no debería. Pero antes de pasar a esa parte, yo lo recomiendo mucho. A mí El Resplandor es definitivamente una de esas historias de King que, o sea, yo sé que me gustan, la disfruto leyendo, esa fue mi segunda vez, la disfruté leyendo, es dinámica, uno puede pensar de pronto en cierto punto que es un poquito lenta, especialmente al inicio y hasta el punto en el que se quedan solos en el hotel y llega el invierno, que es como donde empieza la acción, pero siento yo que es muy necesario como todo ese paso a paso porque nos permite, nos da la idea, pues nos muestra cómo es que evolucionan los personajes y cómo llegan al punto al que llegan en el momento del nudo. Entonces siento que es súper necesario, pero pues a mí no me pareció, o sea, puede sentirse lento, pero siento yo que es una historia muy dinámica. Entonces sí, la verdad es que yo lo recomiendo. Si no se lo han leído, si ya se lo leyeron, bueno, ya saben, me cuentan su experiencia y si se han visto la película también. Y pues nada, vamos a hablar ahora sí de los spoilers. Bueno, a ver, siento yo que el spoiler principal de El Resplandor, bueno, dos spoilers principales yo creo. Uno es cuál es el talento que tiene Dani. Y dos es quién es el villano o los villanos de El Resplandor. Voy a intentar explicar el talento de Dani, porque no estoy segura, pues, de que, o sea, yo lo entiendo, pero no sé si lo puedo explicar. Dani tiene, el talento de él se llama El Resplandor, precisamente, o sea, The Shining es el nombre del talento. Y pues el talento de Dani básicamente es que él puede ver cosas
que nadie más puede ver. Y pueden ser cosas que son a futuro, es decir, él puede ver en algunos momentos el futuro. Si no estoy mal, él también puede a veces ver, no sé si él puede ver el pasado, no estoy 100% segura, creo que sí también, pero ahí me corrigen de pronto alguien que sea mucho más fan de esa historia en particular y sepa. Sé que él puede ver el futuro, sé que él puede también ver cosas que le son ocultas a los demás. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy básico es que una vez a Jack como que se le perdió como un maletín o algo así, que estaba en cierto lugar de la casa y Dani sabía dónde estaba. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas, es como algo así, bueno, es como si, como algún tipo de clarividencia, yo creería de pronto. No sé si ese término está bien usado en este contexto. Otra cosa es que también tiene un poquito de telepatía, y entonces él, por ejemplo, puede leerle los pensamientos a sus papás y también sentir un poco de lo que ellos sienten. Entonces, cuando ellos sienten como angustia, él se angustia también, y si él les puede leer los pensamientos, básicamente. Eh, ¿Y qué más? Pues la telepatía, especialmente con Dick Halloran, con el chef. Entonces aquí es donde viene Dick, también tiene The Shining, pero lo tiene a un nivel menor. Entonces, aparentemente ese talento lo tienen varias personas, pero lo tienen a diferentes niveles. Y me parece súper interesante, una de las cosas que me gustó mucho es que en el transcurso de la historia nos muestran cómo el chef, precisamente, entra en contacto con por lo menos otras dos personas que tenían el resplandor. La señora en el avión, cuando él va de regreso a rescatarlos, a Dani y a Wendy, y también el señor que le da se me olvidó el nombre de el vehículo de nieve, no sé qué tipo de vehículo es eso, pero un vehículo de nieve para que pueda llegar al hotel, también tiene un poquito del resplandor, pero a niveles mucho menores. Pero me parece súper interesante esa forma como nos presenta un poco King, de que es un talento que es más común de lo que uno pensaría, por ejemplo, si lo comparamos con Carrie. Entonces, en Carrie, él se sabía, y así al final nos dan como una idea de que hay más niñas que puedan tener ese talento, o bueno, ese poder, pero nos dicen, parece que no es tan común. Acá, por lo que yo entendí, o por lo que como que nos dicen entre líneas, es un poco más común de lo que parece. Lo que pasa es que es a niveles diferentes y otras personas lo pueden entender como un sexto sentido. Entonces, me parece súper curioso, y me parece que también es un talento súper particular la manera en la que King no lo describe y lo usa aquí, especialmente teniendo a Dani, porque Dani es nuestro protagonista al final de cuentas, y como Dani obviamente es súper poderoso. O sea, una cosa que también nos deja muy claro es que el chef, él dice que desde que lo encontró, y bueno, o sea, es la persona que tiene el resplandor más grande que el chef ha tenido la oportunidad de encontrarse. Eso ya nos dice mucho acerca de, obviamente, el poder de Dani, y de por qué precisamente desde antes de llegar al hotel, ya Dani tenía como un mal presentimiento de que algo no iba a salir muy bien. A esto le sumamos el personaje de Tony. Entonces, yo no quise entrar en muchos detalles acerca de Tony en la parte sin spoiler, porque es un spoiler. Dani tiene un amigo, pero es un amigo invisible, por así decirlo. Es como un amigo imaginario que los niños tienen, y es lo que también Jack y Wendy piensan que es. Pero Tony es como un amigo que se le aparece, y que habla con Dani y que le muestra que muchas veces es el que le dice como que algo malo va a pasar, o que sí, pero entonces también nos dicen, es como sí, es como un amigo imaginario, pero no siempre está correcto. Entonces, según lo que nos cuentan, muchas veces Tony decía que algo iba a pasar y no pasaba. Entonces, por eso es que muchas veces Dani no confía 100% en sus presentimientos, porque él dice, bueno, puede ser que no pase o no suceda. Y por un momento, ese es el pensamiento que él tiene acerca del hotel, porque antes de yo llegar al hotel, y Dani lo menciona, Dani en parte no quería, precisamente porque Tony le había dicho que no fueran al hotel. Pero bueno, la cuestión es que sí, siento yo que ese es uno de los spoilers principales, por supuesto, el hecho de que el poder que tiene Dani es este tipo de poder bien particular, y pues que de verdad es básicamente el centro, obviamente, de toda la historia. Bueno, pues el libro por algo se llama así también. Pero pues sí,
Ese siento que es uno de los spoilers principales, por supuesto. Y el otro es el villano o los villanos, que en este caso yo había mencionado, bueno, en realidad creo que hasta el momento en las historias que llevamos es más común el hecho de que el villano, bueno, pues a ver, creo que yo lo mencioné cuando hablé de Carrie. Carrie es la protagonista, pero al mismo tiempo, de alguna otra forma, ella es la que ocasiona la destrucción de la ciudad y bueno, de parte de la ciudad y que se muere un poco de gente, ¿no? Entonces uno podría decir, pues ella mató a un poco de gente, entonces ella tiene algo como de, o sea, es la protagonista, pero no es que sea buena. Pues obviamente, yo ya lo mencioné, a mí el personaje de Carrie yo lo empatizo demasiado y me dio mucho pesar también porque pues ella simplemente lo que pasó fue que después de tanto bullying y todo, ella estalló y bueno, resultó haciéndole daño a un poco de gente. Pero entonces es muy curioso porque, bueno, eso es lo que pasa en Carrie. En Salem Slot sí hay definitivamente unos buenos y unos malos. Los malos obviamente son los vampiros y los buenos son Ben y Mark. En Rabia, yo lo dije, me parece súper curioso que en Rabia oficialmente pues tenemos a nuestro personaje principal que él de alguna otra forma, pues a ver, él es el protagonista, pero él es el que ocasiona también todo, o sea, él es también como un antagonista, él es el que secuestra el salón de clase, él es el que le quita la vida a dos profesores, pero al mismo tiempo él es el protagonista, entonces yo decía, bueno, aquí curiosamente nos encontramos con una situación un poco similar, en el sentido en que Jack es nuestro coprotagonista, pero al mismo tiempo él se convierte en el villano de la historia, o el antagonista de la historia, pongámosle más bien como antagonista. Eh, pero es una de esas cosas que precisamente digo yo, me daba mucho pesar, porque pues, a ver, en realidad si nos vamos en realidad, ¿quién es el villano villano? El villano es lo que sea que está en el hotel. Acá también me recordó mucho a Salem Slot por el tema de la casa Marsden. Si se acuerdan, si se han leído esa historia, si se han visto el video que yo hice, eh, un lugar muy especial de Salem Slot es la casa Marsden, que es la mansión abandonada, que es muy conocida porque, bueno, tiene una historia trágica, pero también porque aparentemente hay fantasmas o asustan. Hay algo oscuro allí y es el lugar el que escogen los vampiros para establecerse y de ahí pues contaminar el resto del pueblo. Entonces, de alguna otra forma, el hotel Overlook me parece que cumple una función precisamente muy similar. Es un hotel que lleva muchísimos años, si no estoy mal, más de 7 décadas en funcionamiento, que, o sea, hasta ahorita es que está como que funcionando bien. Antes de eso, o sea, cambiaron mucho de dueños, no funcionaba, no arrancaba el negocio, pasaron muchas tragedias, murió mucha gente ahí. Y entonces hay como que algo también un poco oscuro en el hotel, ¿sí? Y entonces, de alguna otra forma, así como en Salem Slot, en este caso también el hotel alberga o atrae un poco la oscuridad y básicamente busca la manera de, como que, bueno, no sé cómo decirlo, cómo afectar pues a las personas que están, en este caso, pues involucradas. Precisamente nos hablan en algún punto de cómo uno de los cuidadores anteriores, que se llama, si no estoy mal, es Grady, pero se llama, o sea, la pronunciación sería como Grady, algo así. Ese cuidador, por ejemplo, le quitó la vida a la esposa y a las hijas, que eran unas gemelas, que creo que yo nunca me hice la película, pero tengo presente una imagen de unas gemelas. Le quitó la vida a las gemelas y si no se mata también se quitó la vida, bueno, se enloqueció básicamente y entonces es como un referente a el hecho de que normalmente los cuidadores, y es una de las razones por las que el administrador del hotel no quiere mucho que Jack sea el que esté ahí, porque Jack tiene una familia y él dice, yo preferiría que viniera aquí alguien que esté solo. Básicamente es para cubrirse las espaldas, porque no quiere que pasen lo mismo. Pero, en fin, la cuestión es que o sea, como que nos empiezan a mostrar en el proceso y especialmente cuando le hacen el tour a ellos del hotel, cómo Dani se empieza a dar cuenta de que hay algo raro en el hotel y ve cosas.
y ve cosas. Específicamente hay varios lugares muy especiales en el hotel. Está la habitación 217, que ahí murió precisamente alguien, una mujer murió en el baño. Está la suite presidencial, que ahí Dani ve también precisamente como sangre y como restos de materia cerebral. Bueno, está el salón, que se me olvidó en ese momento el nombre del salón, pero el salón en el que hacían las fiestas. Y otra súper importante, la habitación o el cuarto de calderas, que es muy importante porque es lo que en invierno mantiene como que caliente, o bueno, mantiene como la temperatura y el funcionamiento del hotel. Y es una de las tareas principales que le dan precisamente a Jack, y es que tiene que tener mucho cuidado porque eso tiene que estar como que en un nivel muy específico. Si se pasa, el hotel puede volar, o sea, puede explotar. Esa es la tarea principal que tiene Jack. Aparte de cuidar el resto del hotel, es esa habitación. Son como los lugares más importantes. Y pues nada, o sea, siento yo que precisamente desde que empieza el tour nos muestran cómo precisamente Dani puede ver cosas que los demás no ven, cosas que pasaron en el pasado en el hotel. Y pues precisamente tiene esta conversación con Dick, en la que Dick le dice como que va a haber cosas en el hotel, usted las va a ver, pero no se preocupe, esas cosas no le pueden hacer daño, es como si fueran fotos del pasado. Tristemente nos vamos a dar cuenta después, resulta que como el poder de Dick, el poder de Dick es diferente, el nivel, en el caso de Dani, las cosas sí pueden hacerle daño. Y ahí es cuando empieza todo como que a empezar como a dañarse un poco el asunto, ¿no? Porque Dani ve a la mujer esta de la habitación 217, esa vieja casi lo ahorca. Aparte de eso, ¿qué más es lo que...? Bueno, es que, no, mentiras, hay otras... Es que son tantos detalles. Hay otro lugar súper importante en el hotel, que es el parque de juegos, especialmente las esculturas no sé cómo se llama eso, de hierba. Entonces, hay como, no sé si han visto en las películas acá, bueno, eso también pasa en otros países, que uno de los arbolitos les da forma, como jardinería, entonces les da forma a los arbolitos. En el hotel hay unas figuras gigantes que les han dado forma de animales, y entonces hay unos leones, hay un conejo, creo que hay un perro, y también eso lo tiene que cuidar Jack. Siento yo que ahí suceden un par de escenas súper buenísimas en el libro, porque no solamente Dani empieza a ver cosas raras, Jack también. Y entonces creo que uno de los primeros encuentros que Jack tiene es precisamente si no estoy mal, si es uno de los primeros encuentros que él tiene, porque Jack también llega a sentir cosas raras en la habitación 217, pero él tiene un encuentro muy fuerte, es con los animales de arbolitos, pues, porque lo intentan atacar. Pero él piensa que está viendo alucinaciones. Aquí viene un punto súper clave, considero yo, en el personaje de Jack. Es el hecho de que Jack, y una de las razones por las que tiene que reconstruir su familia, es porque él casi pierde su familia antes de venir. Jack está en este proceso de tener un trabajo tan X como de ser cuidador, por el hecho de que lo acaban de echar. Él estaba de profesor. Resulta que pasa que Jack tiene problemas de comportamiento, no sabe manejar sus emociones, se deja llevar mucho por la rabia o por la ira. Y pues resulta que pasa que en su anterior trabajo, que era profesor, si no estoy mal, o sea, golpeó a un estudiante porque el estudiante le rayó el carro, si no estoy mal. Uno dice, bueno, pues es que el estudiante, pero es que obviamente esa no es la reacción que se espera de un profesor. Pero entonces, gracias al contexto que nos da Stephen King, nos damos cuenta que es que Jack tiene muchos problemas a nivel pues, personal. Está en un proceso de sobriedad, porque él sufrió de alcoholismo durante muchos años. Alcohólico, junto con su mejor amigo, tuvo una situación particular que él dijo, no voy a tomar más. Entre esos incluyendo que sin querer le fracturó el brazo a Dani, cuando el niño tenía, creo que si no se mal, como 3 años, estaba súper niño. Y le fracturó el brazo. Y ese punto, por ejemplo, también es súper clave en todo, porque esa fractura de ese brazo hizo también que se fracturara el matrimonio con Wendy.
y Wendy ya no confía tanto en Jack. Lo quiere, y eso es algo, ellos se aman. La verdad es que es otra cosa, es otra de las razones por las que a mí precisamente me dio mucho pesar la forma en cómo terminó todo, porque ellos se querían. Y también Dani adoraba a su papá. Precisamente me parece súper interesante de nuevo, porque en el proceso de estar con ellos en el hotel, uno se va dando cuenta de todo. Wendy le tenía celos a la relación que tenían Dani con Jack, súper conectados, se adoraban, aun cuando pues Dani tuvo esta situación de que el papá le fracturó el brazo, pero Dani como que entendía, ¿no? Dani decía, es que eso lo hizo él, pero fue porque, fue porque tuvo pensamientos malos, y esos pensamientos están asociados a su alcoholismo. En fin, la cuestión es que eso nos da mucho a entender cuál es esa relación que hay allí, y cómo es que ellos quieren esa oportunidad en el hotel para reconstruir su familia. Porque si nos hablan de que en algún momento Wendy pensó en divorciarse, pero fue justo en el momento en que Jack tomó la decisión de dejar de beber, y entonces decidieron darse una oportunidad, y bueno, llegó hasta este punto, ¿no? Hasta este punto en el que él lo echan, lo despiden, y el único trabajo que le sale es este, y es como la oportunidad perfecta. Pero pues obviamente ya sabemos que no fue la oportunidad perfecta, porque antes todo se desbarató. Todo esto para decir, Jack es posiblemente el más vulnerable a nivel emocional. Y el hotel se aprovecha de eso, y entonces el hotel lo que hace es básicamente poseer a Jack, y pues según lo que yo entendí también, de alguna otra forma el hotel quería apropiarse de Dani, porque Dani tiene este poder tan especial, y entonces usa a Jack, pues como el hotel no tiene un cuerpo como tal, usa a Jack para que Jack básicamente se encargue de traerle a Dani. Pero entonces dicen, pero es que la única forma de hacerlo es, primero, hay que quitar a Wendy del camino, entonces hay que quitarle la vida a Wendy, y segundo, pues también hay que traer a este niño a que sea parte del hotel, básicamente. Entonces es una dinámica muy interesante, la manera en cómo nos muestran cómo poco a poco el hotel va influenciando a Jack. Yo no lo mencioné, no lo mencioné hasta el momento, pero King tiene una forma muy particular de mostrar los pensamientos de los personajes. Y es que en medio de la narración, entre paréntesis y en cursiva, están como que lo que está pensando el personaje. Es muy. Yo me acuerdo que la primera vez que yo empecé a leerlo, yo estaba, o sea, nunca lo había visto estructurado de esa forma, entonces me pareció muy curioso, pero ya uno se acostumbra. Acá uno lo ve muchísimo, porque mucho de lo que pasa en el desarrollo de los personajes y la evolución está en la cabeza, tanto de él como de Dani, por ejemplo. Entonces es bastante curiosa la manera como nos muestran cómo poco a poco el hotel se va apropiando de Jack, hasta que llega un punto ya al final en el que ya no es Jack, es el hotel se apropió de Jack, y se apropió para, básicamente quiere que le quite la vida a los dos, hasta a Dani también, y lo lleva a que se consiga no sé cuál es la traducción, un mallet, así se dice en inglés. Voy a ver si encuentro la traducción, algo lo pongo acá, pero yo lo entiendo. Es uno de esos, como tipo martillo de palo largo que se usan para jugar ciertos deportes. No me acuerdo el nombre del deporte en esos momentos, pero con eso es que el hotel quiere que él mate a Wendy, y le llega a dar, o sea, ya llegando hacia el final, cuando ya está completamente poseído, cuando vemos también, otra cosa que mencionó aquí, antes de que se me olvide, como el hotel como que está como que estancado en el tiempo de alguna otra forma, y ellos están solos los tres, pero en las noches de repente se activa el hotel como si estuviera lleno de gente, como si hubiera una fiesta, siempre como si hubiera una fiesta. Entonces esas escenas también me parecieron súper chéveres, de leerlas cuando uno se las imagina, o sea, buenísimo. Pero sí, básicamente todo llega al punto en el que ya está Jack completamente poseído, básicamente, y pues Wendy y Dani en algún momento intentan contenerlo, porque el tipo casi ahorca a Wendy y logran encerrarlo, pero imagínate, o sea, el hotel está tan vivo que alguien, el anterior cuidador, llega y le abre, a pesar de que se supone que es como un fantasma, llega y le abre la puerta y lo hace salir de donde lo encerraron, o sea, súper impresionante.
Y entonces nada, ahí es cuando ya Wendy intenta como que tiene un enfrentamiento con Jack, Jack casi la mata, le pega durísimo, al final nos cuentan que le destruyó parte de las vértebras, la costilla, obviamente ella sobrevive. Yo una cosa de la que no me acordaba era quiénes sobrevivían y quiénes morían. Eh, Aquí pues digo de una vez, básicamente sobreviven todos, el único que muere es Jack. Eh, eh, sí, porque de resto casi mata a Wendy, pero sobrevive, casi mata al chef. Otra cosa aquí, obviamente, hacia el final lo que nos vemos es que llega un punto en el que Danny está tan asustado que grita y llama al chef. Y el chef está por allá en Florida, si mal no estoy. Y desde allá lo escucha, o sea, es tan poderoso el resplandor de Danny que lo escucha. Y él dice, no, yo tengo que ir. Y entonces él se pega ese viaje de vuelta, que es también un severo viaje, mejor dicho, casi no llega ya, eso casi se accidenta varias veces porque están en Nevada y bueno, pero le alcanza a llegar y tiene su enfrentamiento también con, bueno, no solamente con Jack, también lo atacan los animales, esos de pasto, pues los árboles, lo atacan y luego Jack también casi, o sea, le pegó en la cara, por un momento yo pensé que él iba a morir, pero no, afortunadamente tampoco muere y bueno, al final ya para ir cerrando esta última parte, el final lo que nos vemos es que justamente lo único que tenía que hacer Jack es lo que se le olvida hacer, porque está tan poseído que se le olvida que él tiene que cuidar el hotel. Y entonces yo ahorita lo mencioné, la labor principal de Jack es evitar que en la sala de calderas, imagino yo que es como una caldera principal o algo así, se caliente demasiado, porque si no, el hotel puede explotar. Y curiosamente está tan poseído que no ha caído en cuenta en eso. El hotel, el mismo hotel que ha poseído a Jack, se le ha olvidado. Y cuando, o sea, Danny es el que tiene como que la imagen de que el hotel va a ir en llamas. Y entonces él es como que de una vez va, busca a Wendy que está súper mal herida, al chef que está súper mal herido. Es como que tenemos que salir de acá porque esto se va a, o sea, esto va a explotar y va a salir volando. Entonces ellos salen y mientras tanto, bueno, es que son tantas cosas, pero una de las escenas que me pareció, a pesar de que no fue tan, siento yo que de pronto hubiera podido tener más impacto, pero llega un punto en el que Jack como que está a punto de como que de atacar de nuevo a Danny, ya totalmente poseído lo encuentra. Danny intenta decirle como que usted no es mi papá, usted no es mi papá, usted no es mi papá, porque es verdad, pues Jack en realidad ya no está ahí, es el hotel el que lo ha poseído, pero por un momento el papá aparece, Jack aparece, y como que se da cuenta de lo que va a hacer y él se golpea con el mismo martillo ese, se golpea y se destruye básicamente el rostro intentando detenerse. Entonces es muy chistoso porque después de haberse destruido básicamente, igual el hotel de todas formas está todavía ahí y usa el cuerpo de Jack así destruido como está para ir a la sala de calderas e intentar evitar que eso estalle. Entonces es muy chistoso porque dice que hace, o sea, llega, eso está en rojo, eso va a estallar, pero igual mueve como la llave, se le quema, dice, se le derriten básicamente las manos haciéndolo por lo caliente que está. Y por un momento pareciera que sí, por un momento el hotel, el espíritu, lo que sea que está poseyendo a Jack, piensa como que, ay, mire, sí lo logré. No lo logró. Estalla todo eso, vuela. Ellos caen por allá, los tres sobrevivientes, pero caen en la nieve y nada, el hotel básicamente estalla. Pero no termina ahí, o sea, recuerdo, una de las cosas que yo no recordaba, por ejemplo, es que como nosotros no sabemos exactamente qué es lo que hay en el hotel, parece que es algo espiritual, porque en algún momento nos dicen el chef, en medio de la explosión, todo eso ve como una sombra, como que sale de una de las ventanas del hotel. Ellos tienen que buscar una manera de bajar al pueblo porque están aislados en medio de la nieve y todo eso. Y el chef dice, no, pues primero necesitamos mantas porque tanto Wendy como Danny están casi sin ropas y la temperatura está demasiado baja, se pueden morir pues del frío. Y entonces van como a un lugar en especial fuera del hotel, pero que pertenece al hotel donde pueden haber como cosas.
Y estando allá, de allá fue donde precisamente Jack sacó el super martillo este. Y esa escena fue bastante tensionante porque nos muestran cómo el hotel todavía está como que en esa parte intenta influenciar al chef y en algún momento como que lo logra porque lo alcanza a coger el martillo como que para decir yo tengo que castigar a este niño porque este niño es el culpable de todo. Y entonces es muy chistoso porque es como que por un momento como que pero afortunadamente el chef alcanza como que a despejarse y no lo hace y tira eso ahí y sale y ellos es como que no nos tenemos que largar de aquí porque sea lo que sea que, o sea, corren mucho peligro quedándose ahí porque pueden caer bajo la influencia de lo que sea que haya en el hotel. Entonces nada, dicen como que bueno, nos fuímonos y si se van y básicamente todo ya se quema, ellos logran bajar y sobrevivir. Y pues nada, básicamente así termina, o sea, obviamente tenemos un epílogo de unos meses después, en el verano. El chef está trabajando en otro hotel y en una de las cabañas del hotel están de visita tanto Wendy como Danny. Wendy está en proceso de recuperación todavía porque pues de verdad, o sea, el tipo casi la mata. Y pues Danny tiene un proceso muy particular, me gustó mucho porque una de las escenas finales es el chef se sienta a hablar con él y Danny tiene una sensación de culpabilidad muy grande, él se siente muy culpable de todo lo que pasó y él extraña mucho a su papá. Como yo lo mencioné, una de las cosas que a mí me gustan mucho del libro es cómo nos presentan esa relación de Danny con Jack y cómo de verdad eran tan apegados y se amaban tanto y a pesar de los errores que cometió Jack en su momento y demás, él amaba a su niño, solo que pues tristemente en su situación mental pues de verdad estaba muy desequilibrada y pues lo que sea que había en el hotel pues se aprovechó de eso y terminó de dañar pues todo básicamente. Entonces por eso yo digo, por ejemplo a mí la primera vez me dio mucho pesar y mucha embarrada y la segunda vez también ya yo me recordaba obviamente de eso de que Jack a la fija moría, pero yo me recordaba y decía me da mucho pesar porque pues o sea, sí, Jack no estaba bien y él ya había tenido sus problemas, le había fracturado el brazo a Danny y tenía sus, como que sus momentos de ira descontrolada, pero pues él necesitaba ayuda, o sea, él necesitaba ayuda a nivel mental, posiblemente, y nunca la recibió y pues tristemente todo terminó pues como terminó, con pues pues sí, o sea, con toda la destrucción del hotel, aunque pues eso fue bueno en el sentido de que teniendo en cuenta que ese hotel era malísimo, o sea, lo que sea que había ahí, malísimo, malísimo, pero pues como terminó todo. Eh, y, pues, y pues nada, entonces se me alargó el video que no quería que se me alargara, pero bueno, la cuestión es que es un libro que de verdad es muy rico en tantas cosas, como yo digo, o sea, es muy dinámico, yo lo disfruté mucho leyéndolo, sé que si lo vuelvo a leer lo he disfrutado también muchísimo, pero pues nada, o sea, sé que se me quedan muchos detalles por fuera, o sea, estoy segura de que sí, pero pues nada, la invitación es precisamente a que si no se lo han leído, se lo lean, porque de verdad vale mucho la pena, es una historia muy buena. Y para los que ya se lo leyeron, pues ya saben, por supuesto, me comparten cuál es su opinión, qué piensan ustedes de esta historia. Y si se han visto la película, como yo lo dije, también. Y pues nada, entonces eso es todo lo que les puedo contar sobre El Resplandor. Ya, pues ustedes me contarán, ya seguimos leyendo obviamente historias de Stephen King. Si tienen más recomendaciones también, bienvenidas sean. Y pues nada, eso es todo. Espero que estén muy bien, que sigan leyendo mucho y nos vemos entonces en la próxima historia.